La amiga de mi hija arruinó mi reputación, acusándome falsamente de mirarla. Luego descubrí que solo buscaba atención. Nunca esperé que una simple pijamada pudiera convertirse en algo que me mantuviera despierto por la noche, repitiendo escenas en mi cabeza y preguntándome si pasé por alto alguna señal. Permítanme retroceder un poco y presentarme. Soy Sam, un padre soltero de una maravillosa niña de 10 años. Lisa. Desde que su madre se fue, hemos estado solo los dos. Hago todo lo posible por ser tanto su padre como, bueno, su madre en cierto modo. Hago malabares con el trabajo y me aseguro de estar ahí para ella sin importar lo que necesite. Y la mayoría de las veces siento que lo estoy haciendo bien. El viernes pasado, Lisa preguntó si su mejor amiga, Jessica, podía venir a una pijamada. He conocido a Jessica algunas veces antes en eventos escolares. Es una niña dulce, un poco tímida. Pero ella y Lisa son como dos guisantes en una vaina. Lisa estaba tan emocionada, prácticamente saltando por las paredes. Y pensé que sería una buena distracción para ella. Sabía que extrañaba tener a su madre cerca. Y Jessica parecía una gran amiga para ayudarla a olvidar parte de esa soledad. Alrededor de las 6 de la tarde, la madre de Jessica la dejó. Lisa estaba llena de emoción mientras corría a saludarla en la puerta. Su rostro iluminado como no lo había visto en un tiempo. Intercambié un rápido saludo con la madre de Jessica. Y ambas parecían contentas de que las chicas pasaran un tiempo juntas. Después de cerrar la puerta, escuché a las chicas reír y correr hacia la habitación de Lisa. Era lindo. Honestamente, ver a mi hija tan feliz, riendo y despreocupada. Supuse que pasarían la noche viendo películas, susurrando sobre los flechazos escolares y jugando con la creciente colección de juegos de mesa de Lisa. Fui a la cocina a preparar la cena, decidiéndome por algo sencillo ya que los niños pueden ser quisquillosos para comer. Hice espagueti con un poco de mantequilla y una pizca de queso porque ese es el favorito de Lisa. Llamé a las chicas y bajaron corriendo las escaleras, con los ojos brillando de emoción. La conversación fluyó fácilmente, principalmente entre ellas dos. Hablaron sobre la escuela, los maestros que no les gustaban y un chico llamado Tim que, según Lisa, era la persona más divertida del mundo. Escuché, sonriendo para mí mismo, contento de que Lisa tuviera esta porción normal de la infancia. Después de la cena, las chicas preguntaron si podían ver una película en la sala de estar. Puse una película apta para niños. Agarré un tazón de palomitas de maíz y las dejé a ello mientras yo subía a ponerme al día con algo de trabajo. Aproximadamente una hora después, bajé a ver cómo estaban, pensando que las encontraría medio dormidas en el sofá. Pero cuando entré, ambas se sentaron derechas como si las hubieran pillado haciendo algo. Era extraño, pero no le di mucha importancia. Solo les recordé que bajaran el ruido y volví arriba. Más tarde, mientras estaba acostado en la cama, escuché un suave golpe en mi puerta. Era Lisa. Estaba vacilante, casi nerviosa, cuando preguntó si Jessica podía dormir en mi habitación esa noche. Arqueé una ceja ante eso. Lisa nunca había sido del tipo que se asusta durante una pijamada. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros, murmurando algo sobre que Jessica tenía miedo a la oscuridad. Pensé que tal vez solo se sentía nerviosa por dormir en una casa nueva. Así que acepté, sin darle mucha importancia. Bajé a la sala de estar y encontré a Jessica con un aspecto algo pequeño y vulnerable, acurrucada en el sofá. Le di una sonrisa tranquilizadora. Le dije que no era gran cosa y la llevé arriba. Parecía un poco incómoda, como si no estuviera segura de si debía estar allí. Pero finalmente se instaló en el saco de dormir en el suelo junto a mi cama. Apagué las luces, pensando que eso sería el final. Pero me equivoqué. Alrededor de medianoche, me desperté con un leve sonido como si alguien estuviera susurrando. Entrecerré los ojos en la oscuridad, mis ojos ajustándose. Y vi a Jessica sentada, mirándome fijamente. Era inquietante, por decirlo menos. Sus ojos estaban muy abiertos. Y tenía esta mirada en blanco en su rostro, como si realmente no estuviera allí. Yo también me senté y le pregunté si todo estaba bien. Pero ella no respondió. Simplemente seguía mirando fijamente, sin parpadear, con su rostro inexpresivo.
sintiéndome más que un poco desconcertado. Volví a preguntar. Esta vez más alto. Si estaba bien. Eso pareció sacarla de cualquier trance en el que estuviera. Parpadeó. Sacudió un poco la cabeza y murmuró algo sobre una mala pesadilla. Le dije que estaba bien. Que todos tenemos pesadillas a veces. Y me ofrecía dejar una luz encendida si eso la ayudaría a dormir. Ella asintió. Volviendo a acostarse sin decir una palabra más. El resto de la noche fue silencioso. Pero no pude deshacerme de la extraña sensación que se había instalado en mí. Me quedé allí en la oscuridad. Escuchando los sonidos de la casa. Preguntándome si me había imaginado todo. Probablemente solo estaba nerviosa en un lugar desconocido. Me dije. Los niños tienen una imaginación vívida. Después de todo. A la mañana siguiente. Jessica parecía perfectamente bien. Incluso alegre. Ella y Lisa pasaron el día jugando. Riendo. Como si nada inusual hubiera sucedido. Empecé a sentir que había reaccionado de forma exagerada. Que había dejado que mi imaginación se apoderara de mí. Tal vez solo había estado medio dormido y había hecho algo de la nada. Unas horas más tarde. La madre de Jessica vino a recogerla. Me dio las gracias por ser el anfitrión de la pijamada. Y cuando ella y Jessica se fueron, sentí una extraña sensación de alivio. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Traté de olvidar todo el asunto. Pensando que era solo uno de esos momentos extraños de la noche que realmente no significan nada. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Un par de días después. Encontré a Lisa sentada sola en su habitación. Mirando al vacío. Ni siquiera se dio cuenta de mí al principio cuando entré. Cuando le pregunté qué le pasaba. Levantó la vista. Con los ojos nublados. Y dijo, papá. ¿Jessica te dijo algo? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No. ¿Por qué? Pregunté. Tratando de mantener mi voz firme. Lisa se mordió el labio. Apartando la mirada. Dijo cosas raras sobre ti. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Manteniendo un tono informal. Incluso cuando mi mente corría. Lisa dudó antes de decir finalmente, me dijo que te vio observándola mientras dormía. Pero tú no lo hiciste. ¿Verdad? ¿Papá? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado dormido. Apenas consciente de nada. La idea de que Jessica dijera algo así no tenía ningún sentido. Negué con la cabeza. Diciéndole a Lisa que, por supuesto, no había estado observando a Jessica dormir. Lisa pareció aliviada. Pero no pude deshacerme de la inquietud que se había instalado en mí como una nube oscura. Los días pasaron y traté de restarle importancia. Pero pequeñas cosas seguían molestándome. Lisa ocasionalmente mencionaba algo que Jessica había dicho durante la pijamada. Siempre comentarios vagos e inquietantes sobre cosas que Jessica afirmaba haber visto en nuestra casa, sombras en el pasillo. Alguien parado fuera de su ventana. Incluso mencionó haber escuchado voces. Y luego. Una noche. Encontré una nota metida debajo de la almohada de Lisa. Era un pequeño trozo de papel. Doblado cuidadosamente. Con las palabras no puedes confiar en él garabateadas en una letra desordenada. Casi infantil. Nunca pensé que me encontraría en una situación como esta. Es surrealista. En realidad. Estar sentado en una sala de interrogatorios estrecha con luces fluorescentes parpadeantes. Una mesa gastada y un oficial al otro lado mirándome fijamente. Pero permítanme retroceder un poco para que puedan entender cómo terminé aquí. Unas semanas después de la pijamada de Jessica. La vida había vuelto en su mayoría a la normalidad. Lisa no había mencionado nada más sobre el extraño comportamiento de Jessica. Y me había convencido de que los niños a veces simplemente dicen y hacen cosas extrañas. Especialmente en las pijamadas. Había empezado a dejarlo pasar. Entonces. De la nada. Recibí una llamada que me sacudió hasta la médula. Señor Carter. Soy el detective Marshall del Departamento de Policía de la ciudad. Nos gustaría pasar para hacerle algunas preguntas con respecto a un informe que recibimos. Mi corazón se hundió. Tartamudeé una respuesta. Tratando de mantener mi voz firme. Pero mi mente estaba acelerada. ¿De qué podría tratarse esto? La detective no me dio ningún detalle. Solo me dijo la hora en la que tenía que estar allí. Al colgar el teléfono. Estaba aturdido.
reproduciendo cada recuerdo reciente. Pero nada explicaba por qué la policía querría interrogarme. Cuando llegué a la estación. La detective Marshall. Una mujer sensata de unos 40 años con ojos penetrantes. Me guió a una sala de interrogatorios. Tenía un archivo en la mano y lo colocó sobre la mesa como si contuviera algún tipo de secreto terrible del que yo no estaba al tanto. La habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido de las luces de arriba. Señor Carter. Comenzó. Juntando las manos frente a ella. Recibimos un informe de una joven llamada Jessica. Una amiga de su hija. Ella afirma que durante su pijamada en su casa sucedió algo inapropiado. Sentí que el suelo acababa de caerse debajo de mí. ¿Inapropiado? Logré atragantarme. Con la mente dando vueltas. ¿Qué está diciendo exactamente? La detective Marshall frunció los labios. Sus ojos escudriñando mi rostro. Buscando algo. Jessica afirma que usted la observó mientras dormía y la hizo sentir insegura. Dice que usted intentó acercarse a ella de una manera que la hizo sentir incómoda. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eso es absolutamente falso. Espeté. Mi voz quebrándose. Yo nunca haría algo así. Jessica estaba en la habitación de mi hija. Estuvieron juntas todo el tiempo. Excepto cuando durmió en el suelo al lado de mi cama porque tenía miedo a la oscuridad. La detective Marshall levantó una ceja. Entonces. ¿Admite que durmió en su habitación? Respiré hondo. Sintiéndome atrapado. Sí. Pero no fue así en absoluto. Estaba asustada. Yo estaba tratando de ser un adulto responsable. Ella me interrumpió. Solo estamos aquí para obtener su versión de la historia. Señor Carter. La familia de Jessica está comprensiblemente molesta. Y han presentado una queja formal. Este es un asunto serio. Y le aconsejo que mantenga la calma y coopere. ¿Calma? ¿Cooperativo? Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. ¿Cómo podía estar tranquilo cuando me acusaban de algo tan vil? Mantuve mi mirada fija. Tragándome la ira y el miedo que crecían en mí. Detective. Le estoy diciendo la verdad. No pasó nada. Ella debe estar confundida. ¿Confundida? Marshall garabateó algo en su cuaderno. Su rostro ilegible. Usted dice que está confundida. Pero su declaración es bastante clara. Mencionó sentirse observada y dijo que se sentía incómoda con su comportamiento. Hizo una pausa. Dándome una mirada que me envió un escalofrío por la espalda. Ella afirma que usted estaba sentado ahí mirándola fijamente. Negué con la cabeza con vehemencia. Me desperté una vez en medio de la noche porque ella me estaba mirando fijamente. Parecía que estaba sonámbula o algo así. Pregunté si estaba bien y no respondió. Fue extraño. Sí. Pero volví a la cama. Eso es todo. La expresión de la detective no cambió. ¿Y su hija presenció algo de esto? Estaba dormida en su habitación al final del pasillo. Respondí. No quería despertarla. Pensé que era solo un momento inofensivo. La detective Marshall suspiró. Sus dedos tamborileando contra la mesa. Mire. Señor Carter. Todavía estamos recopilando información. Pero dada la naturaleza de la acusación, necesitaremos llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Es posible que desee considerar la representación legal. ¿Representación legal? La frase envió otra oleada de pánico a través de mí. Me aconsejaban que buscara un abogado. Y sentí como si ya hubieran tomado una decisión sobre mí. ¿Cómo podía estar pasando esto? Una noche. Una interacción extraña. Y de repente toda mi vida estaba siendo cuestionada. Me dejaron ir a casa ese día. Pero no fue un alivio. Mis pensamientos daban vueltas. Cada nervio de mi cuerpo en alerta. Apenas podía procesar la conversación que acababa de tener. Creían las palabras de Jessica por encima de las mías. Y la idea de ser visto como una especie de depredador me revolvía el estómago. Cuando llegué a casa, Lisa estaba esperando. Con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. Papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tuviste que ir a la estación de policía? Forcé una sonrisa. Revolviendo su cabello. Nada de lo que debas preocuparte. Cariño. Solo algunas cosas de adultos. Pero no estaba convencida. Lisa siempre había sido una niña perspicaz. Seguía mirándome. Con el ceño fruncido.
Y sentí una punzada de culpa por no decirle la verdad. Pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía explicar algo tan complicado? Tan oscuro. ¿A una niña de 10 años? Durante los siguientes días. Traté de seguir con mi vida como de costumbre. Pero era imposible. A donde quiera que iba. Sentía los ojos de la gente sobre mí. Como si de alguna manera lo supieran. Comencé a dudar de todo lo que hacía. Preocupado de que de alguna manera cada pequeña acción pudiera ser malinterpretada. Incluso dejé de salir en público con Lisa tanto. Temeroso de que alguien pudiera tener una idea equivocada. Luego. Una noche. Mientras intentaba terminar la cena. Sonó el timbre. Abrí para encontrarme con una mujer que no reconocí parada allí. Parecía exhausta. Con los ojos rodeados de círculos oscuros. ¿S.R. Carter?, preguntó. Su voz temblorosa. Soy Emily Green. La madre de Jessica. Sentí que mi estómago se tensaba. No esperaba encontrarme cara a cara con ella tan pronto. Señora Green. Comencé. Pero ella levantó una mano. Silenciándome. Por favor. Solo escuche. Jessica ha sido diferente desde la pijamada. No me habla. Ni sobre lo que pasó. Ni sobre nada. Miró por encima del hombro nerviosamente. Ha estado distante. Mirando al vacío. Y apenas duerme por la noche. Y cuando lo hace, se despierta gritando. Me moví. Inseguro de qué decir. Señora Green. No sé qué le dijo Jessica. Pero Jessica nunca me ha mentido. Interrumpió ella. Sus ojos endureciéndose. Es una niña sensible. Sí. Pero no inventaría algo así. Respiré hondo. Luchando por mantener la compostura. Entiendo que esté molesta. Pero le aseguro que no pasó nada. Yo nunca lastimaría a un niño. Ella suspiró. Luciendo derrotada. No sé qué creer. Vine aquí esperando que tal vez usted pudiera explicar. Tal vez darme algo que tuviera sentido. Hizo una pausa. Su mirada penetrante. Pero la policía pareció creerle. ¿Y si ellos piensan que usted hizo algo? No puedo ignorar eso. Mientras se giraba para irse. Sentí una oleada de desesperación. Por favor. Señora Green. Intente hablar con ella de nuevo. Puede que recuerde las cosas de manera diferente. Los niños pueden confundirse con las cosas. Especialmente a esa edad. Ella dudó. Pero no miró atrás. Por su bien. Espero que tenga razón. Después de que se fue. Me senté sintiendo una creciente sensación de impotencia. ¿Cómo podía una pijamada poner mi vida patas arriba? No había hecho nada malo. Pero eso no parecía importar. Las palabras de Jessica habían proyectado una sombra sobre mí que no podía quitarme de encima. Unos días después. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro. 2 oficiales aparecieron en mi puerta con una orden de registro. Dijeron que era una parte rutinaria de la investigación. Pero se sintió invasivo. Humillante. Revisaron todo, mi habitación. La habitación de Lisa. Incluso mi computadora. Observé en silencio. La ira hirviendo debajo de la superficie. Sintiéndome despojado de mi dignidad. Mi privacidad. Cuando finalmente se fueron. No pude contener más la rabia. ¿Cómo podían las palabras de una persona tener tanto poder? Un malentendido. Y de repente yo era el villano. Ni siquiera podía imaginar cómo probar mi inocencia. Nunca imaginé que mi propia hija se volvería en mi contra. Los primeros días después de la visita de la policía fueron una pesadilla. Y me aferré a la idea de que al menos tenía a Lisa de mi lado. Que ella me conocía. Que ella entendía que nada de esto era real. Pero las cosas estaban a punto de empeorar de maneras que no podía haber previsto. Lisa. Mi dulce y confiada Lisa. Comenzó a actuar de manera diferente. Sucedió gradualmente. Pequeños cambios al principio. Se volvió retraída. Menos habladora. Y cada vez que intentaba acercarme, se alejaba más. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. Y no sabía cómo derribarla. Luego. Una mañana. Mientras preparaba el desayuno. Noté que Lisa estaba inusualmente callada. Se sentó a la mesa de la cocina. Con los ojos bajos. Con el rostro inexpresivo.
Puse un plato frente a ella, tratando de mantener las cosas normales. Panqueques. Tus favoritos. Dije, forzando una sonrisa. Apenas miró la comida. Papá. ¿De verdad hiciste lo que dijo Jessica? La pregunta me golpeó como una bofetada. Sentí que mi pecho se apretaba. Un nudo doloroso formándose en mi garganta. Lisa. Tú me conoces. Yo nunca haría eso. No hice nada. Jess debió estar confundida. O tal vez recordó mal. Pero no parecía convencida. Jessica no mentiría. Papá. Es mi mejor amiga. Sentí una oleada de frustración. Luchando por mantener mi voz firme. Sé que Jessica es tu amiga. Pero a veces las personas recuerdan las cosas de manera diferente. Especialmente los niños. No hice nada malo. Ella negó con la cabeza. Todavía sin mirarme a los ojos. Ya no sé qué creer. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier acusación, mi propia hija dudando de mí. Cuestionando mi verdad. Cuestionando quién era yo. Intenté acercarme a ella. Tocarle el hombro. Pero ella se estremeció y se apartó. Lisa. Sigo siendo tu papá. Susurré. Mi voz apenas conteniéndose. Por favor. No te alejes de mí. Ella no respondió. Simplemente empujó su plato a un lado y se alejó. Al verla irse, mi corazón se rompió un poco más. No podía creer que estuviera sucediendo. Lisa. Mi pequeña. Se me estaba escapando. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Unos días después. Fui a recogerla de la escuela. Mientras esperaba afuera. Un par de padres susurraron y me lanzaron miradas oscuras. Normalmente. Intercambiaría algunos saludos o charlas con ellos. Pero ese día todos mantuvieron la distancia. Mi amigo Mike, cuyo hijo estaba en la clase de Lisa, ni siquiera miró en mi dirección. Traté de restarle importancia. Diciéndome que no era nada. Que estaba pensando demasiado. Entonces vi a Lisa salir. Caminando con Jessica a su lado. La saludé. Tratando de llamar su atención. Pero ella miró directamente a mi lado. Su rostro una máscara fría. Pasó junto a mí sin decir una palabra. Sin siquiera mirarme. Jessica me lanzó una mirada aguda. Llena de ira. Y acercó a Lisa a su lado. Podía sentir los ojos de los otros padres sobre mí. Juzgando. Cuestionando. Condenando. Esa noche. Cuando Lisa finalmente llegó a casa. Se fue directamente a su habitación y cerró la puerta. Me quedé afuera. Tocando suavemente. Esperando que me dejara entrar. Esperando que hablara conmigo. Lisa. Cariño. Por favor. Extraño hablar contigo. ¿Podemos hablar? Sin respuesta. Me quedé allí sintiéndome impotente hasta que finalmente me rendí y me fui a la cama. Pero el sueño no llegó. Me quedé allí mirando al techo. Sintiéndome más solo que nunca. Cada vez que cerraba los ojos. Veía el rostro de Lisa. Frío y distante. Como si fuera una extraña. Al día siguiente. Decidí llamar a mi hermana. Kate. Siempre habíamos sido cercanos. Y necesitaba a alguien con quien hablar. Alguien que escuchara. Cuando contestó. Pude escuchar la vacilación en su voz. El tono cauteloso que me decía que ella ya sabía de los rumores. Hola. Kate. Dije. Mi voz quebrándose. Realmente necesito a alguien con quien hablar. Ella guardó silencio durante mucho tiempo antes de que finalmente hablara. Sam. ¿Qué está pasando? Escuché algunas cosas. Y, bueno. Son bastante serias. Mi corazón se hundió. Kate. No es verdad. Nada de eso es verdad. Me están acusando de algo que no hice. Y me está destrozando. Lisa apenas me habla. Y todos en su escuela me miran como si fuera una especie de monstruo. Ella dudó. Mira. Sam, quiero creerte. Lo hago. Pero tienes que entender. Jessica es una niña pequeña. Los niños no inventan cosas así. Sus palabras dolieron. Y sentí que mi agarre en el teléfono se tensaba. Yo nunca lastimaría a nadie. Kate. Tú me conoces.
Lo sé. Pero esto es serio. Sam. La gente no hace acusaciones así a la ligera. ¿Has considerado que tal vez Jessica realmente cree lo que está diciendo? La implicación era clara. Y sentí que ella se estaba poniendo de su lado. Del lado de las acusaciones. De todos los que dudaban de mí. Kate. No sé qué está pasando. Jessica podría creerlo. Pero eso no significa que sea verdad. No he hecho nada malo. Ella suspiró. Y pude sentir que la distancia entre nosotros se hacía más grande. Sam, no sé cómo ayudarte. Quiero apoyarte. Pero no puedo ignorar lo que está sucediendo. ¿No puedes ignorarlo? Mi voz fue más aguda de lo que pretendía. Kate. Eres mi hermana. Te necesito ahora mismo. ¿No puedes simplemente estar a mi lado? Otra pausa dolorosa. No lo sé. Sam. Solo necesito algo de tiempo para pensar en todo esto. Cuando colgó. Sentí como si una parte de mí se hubiera hecho añicos. Kate era la única persona en la que pensaba que podía confiar. Pero incluso ella se estaba escapando. Estaba completamente. Absolutamente solo. Durante las siguientes semanas. Las cosas solo empeoraron. Los amigos que solían venir para barbacoas o ver el partido conmigo ya no devolvían mis llamadas. Los vecinos que solían saludar y decir hola ahora evitaban el contacto visual. Incluso las personas que apenas conocía me miraban con sospecha. Como si hubieran escuchado los susurros y ya hubieran tomado una decisión sobre mí. Y Lisa. Lisa ni siquiera me miraba. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en la casa de Jessica. Traté de darle espacio. Esperando que reaccionara. Pero el silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada día que pasaba. Luego. Un día. Mientras limpiaba en la cocina. Encontré una nota arrugada en el suelo. Estaba escrita con la letra de Lisa. Simple pero devastadora, ya no confío en ti. No puedo. Esas palabras se sintieron como un cuchillo en mi corazón. Quería gritar. Llorar. Hacer algo para liberar el dolor que se había acumulado dentro de mí. Pero estaba solo. Completamente. Absolutamente solo. Pensé en llamar a la detective. Exigiendo saber por qué no habían limpiado mi nombre. Por qué esta pesadilla se prolongaba. Pero en el fondo sabía que no haría ninguna diferencia. No me creían. Nadie lo hacía. Una tarde. Por pura desesperación. Decidí visitar a la madre de Jessica. Emily Green. Tal vez si pudiera hablar con ella. Explicarle las cosas desde mi perspectiva. Ella entendería. Tal vez incluso hablaría con Jessica. Trataría de hacerla entrar en razón. Llamé a su puerta. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ella abrió. Su rostro una mezcla de sorpresa e inquietud. Señor Carter. No creo que esta sea una buena idea. Por favor. Señora Green. Solo escúcheme. Supliqué. Mi voz temblando. No hice nada. Jessica ha malinterpretado algo. Y está arruinando mi vida. Lisa ni siquiera me mira ya. Por favor. Ayúdeme. Parecía dividida. Su mirada alternaba entre mí y el pasillo detrás de ella. Como si tuviera miedo de que alguien nos viera hablando. Señor Carter. Creo en mi hija. Jessica nunca me ha mentido. Y estaba genuinamente asustada. Yo, no sé qué decirle. Mi último hilo de esperanza se desmoronó. Señora Green. Le suplico. ¿Puede simplemente hablar con Jessica? Pregúntele si está realmente segura de lo que vio. Ella dudó. Su expresión suavizándose ligeramente. No sé si eso cambiará algo. Pero lo intentaré. Era un pequeño consuelo. Pero mientras regresaba a mi casa vacía. Sentí que había llegado al final de mi camino. Estaba perdiendo a todos los que me importaban. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa noche. Me senté solo en la oscuridad. Mirando las fotos en las paredes. Fotos de tiempos más felices. No podía entender cómo mi vida se había salido tanto de control. Cómo una acusación podía deshacer todo lo que había construido. No tenía respuestas. Nadie a quien acudir. Y cada día se sentía más oscuro que el anterior. Es difícil describir el tipo de entumecimiento que comienza a aparecer cuando estás viviendo una pesadilla de la que no puedes despertar. Al principio. Hay conmoción y pánico.
Esa sensación de desesperación por arreglar las cosas. Por hacer que la gente te crea. Pero cuando los días se convierten en semanas. Y las acusaciones solo se hacen más fuertes. Algo dentro comienza a apagarse. Empiezas a sentir como si el mundo se estuviera cerrando sobre ti. Que todos ya han tomado una decisión. Y que nada de lo que digas o hagas hará la diferencia. Ahí es donde estaba yo. Completamente. Absolutamente agotado. Había perdido la cuenta de cuántas veces la policía me había llevado a interrogatorio. Cada vez. Hacían las mismas preguntas una y otra vez. Indagando y hurgando. Buscando grietas en mi historia. Al principio. Traté de mantener la calma. De seguir repitiendo la verdad. Pero con cada interrogatorio. Sentía que un poco más de mi fuerza se escapaba. La peor parte eran las miradas en sus rostros. Los detectives. Los oficiales. Podía verlo en sus ojos. No me creían. No importaba cuántas veces les dijera que era inocente. Estaba comenzando a verlo incluso en la detective Marshall. La mujer que me había interrogado por primera vez. Había sido profesional. Claro. Pero ahora había una frialdad en sus ojos. Un indicio de algo que decía que ya había tomado una decisión. El último interrogatorio fue un nuevo mínimo. Apenas había dormido la noche anterior. Dando vueltas y vueltas. Atormentado por el recuerdo del rostro de Lisa mientras pasaba junto a mí fuera de su escuela. El peso de su duda. Su silencio. Me estaba aplastando. Sentía que la estaba perdiendo. Una dolorosa y agonizante pulgada a la vez. Y no sabía cómo detenerlo. Mientras estaba sentado en la pequeña habitación sin ventanas. La detective Marshall entró. Seguida por otro hombre que no reconocí. Era alto. De cabello oscuro y expresión severa. Sus ojos me escrutaban con fría precisión. Marshall lo presentó como el detective Jacobs. Un especialista que habían traído para ayudar con la investigación. No sabía qué significaba eso. Pero se sintió como otro clavo en el ataúd. Señor Carter. Comenzó Jacobs. Su voz baja y controlada. Hemos estado revisando sus declaraciones. Y hay algunas inconsistencias que nos gustaría discutir. Apreté los puños debajo de la mesa. Luchando por mantener la compostura. No hay ninguna inconsistencia. Dije. Mi voz cansada. Les he dicho la verdad cada vez. No le hice nada a Jessica. Jacobs levantó una ceja. Hojeando un archivo frente a él. Y sin embargo. Usted fue la última persona en verla esa noche. No. Usted estaba solo con ella en su habitación. Ella estaba durmiendo en el suelo. Insistí. Mi voz quebrándose por la frustración. Estaba asustada. Yo estaba tratando de ayudar. Marshall se inclinó hacia adelante. Su mirada inflexible. Usted dice que estaba asustada. ¿Asustada de qué? No lo sé. Admití. Sintiendo el peso de su mirada. Ella no dijo. Solo parecía ausente. Como si estuviera teniendo una pesadilla o algo así. Jacobs no parecía convencido. Y sin embargo. Según Jessica. Usted la estaba observando mientras dormía. Negué con la cabeza. Sintiendo que la ira brotaba. Ella era la que me miraba fijamente. Me desperté y ella estaba sentada allí mirándome con esta expresión en blanco. Era inquietante. Claro. Pero no pasó nada. Volví a dormir. Marshall intercambió una mirada con Jacobs. Y pude ver la duda en sus ojos. Sentí la oleada de desesperación. La necesidad de hacerles entender. De hacerles ver la verdad. Pero estaba tan cansado. Tan agotado. Y no importaba lo que dijera. Sentía que ya habían tomado una decisión. Señor Carter. Dijo Jacobs. Su tono suavizándose solo una fracción. Usted es consciente de la gravedad de estas acusaciones. ¿Verdad? Asentí. Mi garganta tensa. Sí. Soy consciente. Pero no hice nada malo. Lo juro. No respondieron. Simplemente se quedaron allí mirándome. Sus expresiones ilegibles. Finalmente. Jacobs cerró el archivo y se levantaron para irse. Sentí una ola de alivio. Pensando que el interrogatorio había terminado. Pero cuando llegaron a la puerta. Marshall se volvió. Su mirada dura e inflexible.
Nos pondremos en contacto con usted. Señor Carter. Dijo. Su voz como hielo. No se vaya de la ciudad. Cuando salí de la estación, sentí una aplastante sensación de desesperanza que se asentaba sobre mí. Las paredes se estaban cerrando. Y no tenía a nadie a quien acudir. Cada vez que volvía a una casa vacía y silenciosa, sentía el peso de mi aislamiento con más intensidad. Lisa apenas volvía a casa, prefiriendo quedarse con amigos o familiares. La estaba perdiendo. Y eso me estaba matando. Los días se difuminaban. Cada uno más pesado que el anterior. Me despertaba. Hacía lo que tenía que hacer y esperaba la siguiente citación. La siguiente ronda de preguntas. Era un ciclo enfermizo. Uno que agotaba cada onza de energía y esperanza que me quedaba. Me estaba deslizando. Cayendo en espiral hacia una oscuridad de la que no sabía cómo escapar. Luego. Una tarde. Recibí una llamada de Kate. No había sabido nada de ella desde que me había colgado hacía unas semanas. Y escuchar su voz se sintió como un salvavidas en la oscuridad. Pero su tono era frío. Distante. Sam. Dijo. Su voz tensa. Yo, quería hacerte saber que no puedo seguir en contacto contigo. No ahora mismo. Sentí una punzada de dolor. Kate. Por favor. Eres mi hermana. Te necesito. Yo, lo sé. Respondió. Su voz quebrándose. Pero tengo una familia en la que pensar. La gente está hablando. Y no puedo arriesgar a poner a mis hijos en esta situación. Sus palabras dolieron. Cada una como una daga en el corazón. Estás diciendo que les crees a ellos. ¿Qué crees que soy capaz de lastimar a un niño? Ella dudó. Y en esa pausa, sentí que todo se desmoronaba. Sam, ya no sé qué creer. Pero no puedo estar cerca de esto. Lo siento. Cuando colgó, me quedé allí mirando el teléfono, sintiéndome vacío. La había perdido también. Mi propia familia. Las personas que se suponía que debían estar a mi lado. Me habían abandonado. Y Lisa, ella también se había ido. Físicamente allí. Pero emocionalmente una extraña. El siguiente interrogatorio fue peor. Habían comenzado a mencionar a antiguos conocidos. Personas con las que no había hablado en años. Desenterrando cada momento de mi pasado. Buscando cualquier cosa que pudiera pintarme con una mala luz. Mencionaron infracciones menores de la universidad. Una pelea de bar que había interrumpido hacía una década. Retorciendo cada incidente. Haciéndome sonar como un hombre violento. Un peligro. Cada vez que indagaban y hurgaban. Me sentía deslizarme más hacia la desesperación. Mi reputación estaba hecha trizas. Y no quedaba nadie que me creyera. Cuanto más presionaban, más exhausto me sentía. Hasta que apenas podía mirarme en el espejo. Mi rostro parecía extraño. Hueco. Una sombra del hombre que solía ser. Comencé a preguntarme si alguna vez se detendrían. O si esta era mi vida ahora, acusaciones interminables. Interrogatorios interminables. Sin un final a la vista. La duda se coló como un veneno. Infectando cada parte de mí. La pesadilla se había convertido en mi nueva normalidad. Y había llegado a aceptar que tal vez nunca terminaría. Cada día se sentía más pesado que el anterior. El peso de la sospecha presionándome. Las acusaciones. Las miradas. Los susurros, todo eso me había desgastado hasta dejarme como un cascarón vacío. Lisa se había ido. Mi familia me había dado la espalda. Y apenas me reconocía ya. Luego. Una tarde fría. Todo cambió. Fue un día que nunca olvidaré. Estaba sentado en mi sala de estar. Mirando fijamente la televisión. Aunque en realidad no la estaba viendo. Mi mente estaba lejos. Divagando a través de recuerdos de tiempos mejores, la risa de Lisa. Las cenas dominicales con mi familia. Momentos que parecían pertenecer a la vida de otra persona ahora. Entonces llamaron a la puerta. Me levanté. Con el corazón latiendo con una familiar sensación de temor. Había llegado a odiar ese sonido. Por lo general. Significaba más malas noticias. Pero cuando abrí la puerta. Me sorprendió ver a la detective Marshall parada allí. Su rostro inusualmente tenso. Detrás de ella estaba Jessica. Luciendo pálida y frágil.
agarrando con fuerza la mano de su madre. Señor Carter, dijo Marshall. Su voz más suave de lo habitual. Necesitamos hablar. Sentí una oleada de pánico. Preguntándome qué nuevo horror me traerían a continuación. Respiré temblorosamente. Asintiendo y haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Jessica evitó mi mirada. Con la cabeza gacha. Su pequeña mano agarrando la de su madre tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Todos nos sentamos en la sala de estar. El silencio espeso y opresivo. Miré entre ellos. Mi corazón acelerado. Esperando que alguien hablara. Que me dijera por qué estaban aquí. Finalmente. Marshall se aclaró la garganta. Jessica tiene algo que le gustaría decirle. Señor Carter. Volví mi mirada hacia Jessica. Sintiendo una mezcla de ira, miedo y desesperación. Esta chica. Esta sola niña. Había trastocado toda mi vida con sus palabras. No sabía qué esperar. Pero me preparé. Obligándome a mantener la calma. A escuchar. La madre de Jessica. Emily. La empujó suavemente. Susurrándole algo que no pude oír. Jessica respiró hondo. Sus manos temblando. Mientras me miraba. Sus ojos llenos de algo que no había visto antes, culpa. Señor Carter. Su voz era apenas un susurro. Y miró hacia otro lado. Incapaz de mirarme a los ojos. Me lo inventé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por un momento no pude procesarlas. ¿Te lo inventaste? Mi mente giró. Luchando por comprender lo que estaba diciendo. Sentí una extraña mezcla de conmoción y alivio. Pero también había una ira latente debajo de todo. ¿Te lo inventaste? Repetí. Mi voz ronca. Mi pecho tenso. Jessica solo asintió. Con lágrimas llenando sus ojos mientras miraba a su madre. Luego de nuevo a mí. Yo no quería que llegara tan lejos. Solo pensé. Se atragantó con sus palabras. Su pequeño cuerpo temblando mientras hundía su rostro en sus manos. Emily Green la rodeó con un brazo. Tratando de consolarla. Pero ella parecía igual de conmocionada. Jessica. Cariño. Tienes que explicarte. Dijo suavemente. Su propia voz temblando. Dile la verdad al señor Carter. Jessica levantó la vista. Con el rostro manchado de lágrimas. Yo no quería meterme en problemas en la escuela. Comenzó. Sus palabras saliendo en un torrente apresurado y lleno de pánico. Había un chico. Me había estado acosando. Y yo intenté contárselo a la maestra. Pero ella no me creyó. Dijo que me estaba inventando las cosas. Respiró temblorosamente. Mirando a su madre en busca de seguridad. Emily le apretó el hombro. Instándola a continuar. Pensé que si les contaba algo más grande. Algo que la gente no pudiera ignorar. Tendrían que creerme. Pensé que si te elegía a ti. Señor Carter. Como la persona. No lastimaría a nadie porque parecías agradable. Pensé que no te meterías en problemas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi mente dio vueltas. Tratando de darle sentido a todo. Me habían arrastrado por el infierno. Mi vida hecha pedazos porque una niña quería que le creyeran. Era surrealista. Casi demasiado para comprender. Pensaste que no me metería en problemas, hice eco. Mi voz temblando con una mezcla de ira e incredulidad. Jessica. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Has destruido mi vida. El rostro de Jessica se desmoronó y comenzó a sollozar. Sus hombros temblando mientras trataba de ocultar su rostro. Emily me miró. Sus ojos llenos de pena y arrepentimiento. Señor Carter. Yo no sé qué decir. No tenía ni idea. Todos pensamos, todos le creímos. La detective Marshall. Que había permanecido en silencio hasta ahora. Habló. Su voz firme. Señor Carter. Vamos a cerrar formalmente la investigación. No puedo empezar a imaginar lo que ha pasado. Y me gustaría poder decirle que esto lo arreglará todo. Pero quería que lo escuchara directamente de Jessica. Sus palabras se sintieron huecas. Como si fueran demasiado poco. Demasiado tarde. Miré a Jessica. Su rostro manchado de lágrimas lleno de culpa y arrepentimiento. Pero no mejoraba nada de esto.
Había perdido a mi familia. Mis amigos. Mi reputación. Todo por una mentira. Jessica susurró, lo siento. Señor Carter. Yo, nunca quise esto. Respiré hondo y temblorosamente, tratando de mantener mis emociones bajo control. Es demasiado tarde para lo siento. Jessica. No entiendes el daño que has causado. Lo he perdido todo. El rostro de la madre de Jessica se demudó. Sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Sé que esto no cambia nada. Pero haremos todo lo posible para ayudar a enmendar las cosas. Hablaré con la escuela. Con todos los que conocemos. Para limpiar tu nombre. Pero se sintió como una promesa vacía. El daño estaba hecho. No había forma de deshacer los susurros. La sospecha. Los meses de aislamiento y desesperación. Incluso si la gente escuchaba la verdad. ¿Realmente la creerían? ¿O simplemente pensarían que era otra mentira? ¿Otra historia para encubrir algo más oscuro? La detective Marsal se levantó, mirándome con algo cercano a la compasión. Señor Carter. Sé que esto no es suficiente. Pero lo siento de verdad. Si hay algo que podamos hacer para ayudarlo a reconstruir, no dude en contactarnos. Se fueron, llevándose a Jessica con ellos, dejándome solo en mi casa silenciosa y vacía. El alivio que esperaba sentir no llegó. En cambio, había un dolor hueco en mi pecho. Una sensación de pérdida tan profunda que parecía que me tragaría entero. Bajé por la casa, mirando las fotos en las paredes. Los recuerdos de una vida que sentía que pertenecía a otra persona. Pensé en Lisa. En la forma en que me había mirado. El dolor y la traición en sus ojos. Me pregunté si creería la verdad. Si alguna vez me volvería a mirar de la misma manera. Más tarde, esa noche, recibí una llamada de Kate. Estaba llorando. Su voz entrecortada por la culpa. Sam, yo, acabo de escuchar. No puedo creer que hayamos dudado de ti. Lo siento mucho. Deberíamos haberte creído. Escuché en silencio, sintiéndome entumecido. Sus palabras se sintieron como sal en una herida, reabriendo el dolor de la traición. Es demasiado tarde. Kate. Te necesitaba entonces. No ahora. Ella trató de explicar. De disculparse. Pero no pude escuchar. Colgué, sintiendo el peso de todo asentarse sobre mí. El daño estaba hecho. Y ninguna cantidad de disculpas cambiaría eso. Durante los siguientes días, la gente se puso en contacto, ofreciendo su apoyo, sus disculpas. Pero cada mensaje, cada palabra de simpatía, se sintió como una broma cruel. Todos me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Y ahora, cuando la verdad estaba fuera, querían enmendar las cosas. Pero no podía perdonarlos. Todavía no, tal vez nunca. Finalmente, Lisa llegó a casa. Se quedó en la puerta, mirándome con una mezcla de culpa y tristeza. Papá. Lo siento. No lo sabía. Yo, debería haberte creído. La miré, con el corazón doliéndome de amor y dolor. Era mi hija. Y la había extrañado más que nada. Pero ahora había una cicatriz. Una herida que no se podía curar con palabras. Lisa. Te amo. Siempre te amaré. Pero esto llevará tiempo. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Y la abracé, sintiendo el peso de todo lo que habíamos perdido. Nos quedamos así, abrazándonos en silencio, tratando de reconstruir los fragmentos de nuestras vidas rotas. A medida que pasó el tiempo, las cosas lentamente comenzaron a volver a una apariencia de normalidad. La confesión de Jessica se había extendido. Y la gente dejó de mirarme con sospecha. Pero las cicatrices permanecieron. Profundas y dolorosas. Un recordatorio de lo rápido que todo podía ser arrebatado. Había perdido amigos. Familia. Mi reputación. Pero lo más doloroso. Había perdido mi confianza en las personas que amaba. Y eso, me di cuenta, era la parte más difícil de reconstruir. Cuando la policía finalmente cerró el caso y fui oficialmente exonerado, pensé que traería alivio. Pensé que me sentiría reivindicado. Que recuperaría mi vida. Que todo volvería a ser como antes.
Pero estando allí en mi casa vacía, mirando las cajas empaquetadas, las habitaciones vacías, me di cuenta de que me había estado engañando a mí mismo. El daño estaba hecho. Y que me encontraran inocente no borraba las cicatrices que quedaron atrás. Cada rincón de esta casa me recordaba la vida que había perdido. Las cenas familiares. Las noches de cine. Las mañanas perezosas de domingo cuando Lisa y yo hacíamos panqueques y bromeábamos en la cocina. Pero esos recuerdos se sentían contaminados ahora. Deformados por lo que había sucedido. Habían sido reemplazados por la sospecha. La duda y una traición que corría tan profunda que no sabía si realmente alguna vez la superaría. Lisa había intentado comunicarse varias veces, dejando mensajes de voz cortos y vacilantes que apenas podía obligarme a escuchar. Sonaba arrepentida. Casi desesperada. Sabía que estaba tratando de hacer las paces. Pero cada vez que pensaba en devolverle la llamada, recordaba la mirada en sus ojos cuando pasó junto a mí fuera de su escuela. La forma en que me había ignorado. Creyendo lo peor de mí sin pensarlo dos veces. Ni siquiera me había dado la oportunidad de explicarme. Una mañana. Aproximadamente una semana después de que se cerrara el caso. Estaba sentado en la cocina, bebiendo un café que hacía tiempo que había dejado de saborear. Cuando sonó el timbre. Dudé. Con el corazón latiendo con fuerza. Esperando a medias que fuera otro vecino que viniera a ofrecer su tardía simpatía. Como si eso de alguna manera compensara los meses de aislamiento. Pero cuando abrí la puerta. Era Lisa quien estaba allí. Con una mirada esperanzadora. Casi suplicante en sus ojos. Papá. Susurró. Su voz cargada de emoción. ¿Podemos hablar? La miré. Con el corazón retorciéndose dolorosamente. Parte de mí quería abrazarla. Decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte. La parte herida. Traicionada. No podía olvidar con qué facilidad me había dado la espalda. A regañadientes. Me hice a un lado y la dejé entrar. Entró en la sala de estar. Mirando las cajas medio embaladas. Las paredes desnudas. Parecía sorprendida. Como si no se hubiera dado cuenta de lo en serio que iba lo de irme. ¿De verdad te vas a mudar?, preguntó. Su voz apenas por encima de un susurro. Asentí. Incapaz de mirarla a los ojos. Sí. Lisa. Lo hago. Ella respiró hondo. Sus manos temblando ligeramente mientras las juntaba. Papá. Lo siento mucho. Sé que debería haberte creído. Yo, simplemente no sabía qué pensar. Jessica es mi mejor amiga. Y cuando me lo dijo, pensé que estaba haciendo lo correcto al apoyarla. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Y sentí que la vieja ira hervía debajo de la superficie. ¿Lo correcto? Hice eco. Mi voz más fría de lo que pretendía. Lo correcto habría sido confiar en mí. Soy tu padre. Lisa. Siempre he estado ahí para ti. Pero la primera vez que alguien me señala con el dedo. No dudaste en darme la espalda. Ella se estremeció. Su rostro desmoronándose. Lo sé. Sé que lo arruiné. Pero estoy aquí ahora. Tratando de enmendar las cosas. ¿No puedes perdonarme? Suspiré. Pasándome una mano por el pelo. No es tan simple. Lisa. Este no fue solo un pequeño error. No solo lo arruinaste. Destrozaste mi vida. Creíste una mentira. Y por eso. Todos se volvieron en mi contra. Mis amigos. Mi familia. Todos me miraron como si fuera una especie de monstruo. ¿Sabes lo que se siente? Las lágrimas llenaron sus ojos. Derramándose mientras miraba hacia abajo. Avergonzada. Yo no pensé en cómo te afectaría. Estaba tan concentrada en estar ahí para Jessica. Que no me di cuenta. Su voz se apagó. Y se limpió los ojos. Sollozando. Nos quedamos allí en silencio. El peso de todo entre nosotros demasiado para superar con unas pocas disculpas. Finalmente. Me miró. Sus ojos llenos de una especie de desesperación que no había visto antes. Papá. Por favor. Dame la oportunidad de arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Sentí una punzada de simpatía. Pero se vio eclipsada por el dolor en mi pecho. La traición que no podía sacudirme. Lisa. Aprecio que lo estés intentando.
Pero tienes que entender que algunas cosas no se pueden arreglar así como así. La confianza no vuelve de la noche a la mañana. Ella asintió. Sus hombros desplomándose. Lo sé. Solo quiero que vuelva mi papá. Escuchar esas palabras rompió algo dentro de mí. Pero me obligué a mantenerme fuerte. A mantener mi determinación. No podía simplemente fingir que todo estaba bien. Todavía no. Mientras Lisa se iba, sentí que un vacío se asentaba sobre mí. Más profundo que antes. Sabía que estaba sufriendo. Que lamentaba lo que había hecho. Pero no estaba seguro de si tenía fuerzas para perdonarla. Todavía no, tal vez nunca. Durante los siguientes días, mi familia comenzó a llamar. Cada uno de ellos instándome a perdonarla. A dejar de lado la ira. Mi madre fue la más persistente. Dejando largos mensajes de voz llorosos sobre cómo la familia lo es todo y cómo necesitaba superar esto por el bien de Lisa. Se sentía como si todos estuvieran más preocupados por suavizar las cosas que por reconocer el daño que se había hecho. Una noche, Kate apareció. Con un aspecto decidido. Ella había sido una de las primeras en creer la historia de Jessica. En darme la espalda. Y ahora estaba aquí. Actuando como si pudiéramos simplemente pasar página. Sam, tienes que perdonar a Lisa. Insistió. Su tono firme. Es tu hija. Sí. Cometió un error. Pero es solo una niña. No puedes dejar que esto arruine tu relación. La miré. Sintiendo una oleada de frustración. ¿Tienes alguna idea de lo que ha sido esto para mí? Kate. Meses de sospecha. De gente tratándome como a un criminal. ¿De perder todo lo que me importa? ¿Y ahora todos esperan que simplemente lo supere porque es conveniente para ellos? Kate frunció el ceño. Cruzando los brazos. Nadie está diciendo que fuera fácil. Sam, pero es tu hija. Tienes que ser la persona más sensata aquí. Aferrarte a esta ira solo te lastimará al final. Es fácil para ti decirlo. Murmuré. Negando con la cabeza. Tú no fuiste la acusada. La rechazada. Tú no lo perdiste todo. Ella suspiró. Exasperada. Sam, no puedes seguir alejando a todos. La familia es todo lo que tienes. Si sigues aferrándote a esto, terminarás solo. Sus palabras dolieron. Pero no pude deshacerme de la sensación de que ella realmente no me estaba escuchando. Ninguno de ellos lo hacía. Querían que siguiera adelante. Que lo superara. Pero ninguno de ellos había experimentado la humillación. La traición. El dolor. No entendían lo que se sentía al ser abandonado por las personas que se suponía que debían estar ahí para ti. Después de que se fue, me senté en el vacío silencio de mi casa. Sintiéndome más solo que nunca. Me di cuenta entonces de que nunca lo entenderían. De que siempre verían esto como un inconveniente menor que simplemente debería dejar pasar. Pero para mí, era más que eso. Era una herida que corría demasiado profundo. Una cicatriz que nunca sanaría por completo. Pensé en lo que se había convertido mi vida. El aislamiento. La desconfianza. La sensación de traición que se aferraba a mí como una sombra. No sabía cómo seguir viviendo así. Rodeado de personas que me veían como un problema a solucionar. Un cabo suelto que debía atarse bien. Fue entonces cuando tomé la decisión. Necesitaba irme. Comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. En algún lugar lejos de los susurros. Las miradas de lástima. Las interminables expectativas de seguir adelante antes de que estuviera listo.